Una botella de agua. ¿Cómo yo botella de agua? Sí, sí. Ay, tú estás malo de los oídos. Sí, señor, sí, señor. Sí, le dijo a mi esposo que me trajo una botella de agua y me trajo un cojín. Sí, estamos en Empezaron. vivo. Sí, estamos sin audio F. No, pero, Yo lo voy a poner en mute acá. Voy a dejar para que va a comenzar el culto. ahora, Ok. ¿nos oyen bien ahora? Sí. Qué bueno. Bien, pues vamos a dar comienzo, ya son las 8, acá en las 7, perdón, acá en Puerto Rico. Allá creo que son las 6, son las 6, una hora antes. Bien, pues este es el programa, siempre digo programa, esta es la Iglesia de Cristo Justicia de los Siglos, hoy estamos transmitiendo en vivo a través de nuestra página, los hermanos que nos están escuchando, que quieran, aunque ya todo el mundo nos está escuchando por Facebook, pero si ustedes quieren compartir para que las demás personas pues puedan oír el mensaje, ¿verdad?, que se va a predicar en el día de hoy. Bien, pues hoy vamos a esperar que ya mismo vienen llegando un par de personas por ahí, que vienen de camino. Antes de comenzar, queremos siempre, como de costumbre, anunciar los diferentes cultos. Lo estamos transmitiendo los jueves de 7 a 8, al igual que nuestro hermano Saúl. Está transmitiendo los jueves, pero él se conecta a las 8 horas de Puerto Rico. Los hermanos que están escuchándonos de Puerto Rico, que quieran escuchar a nuestro hermano Saúl, ya saben que allá el horario cambió y se pueden comunicar con él, y allá es a las 8 horas de Puerto Rico. Estamos también conectándonos los sábados de 10 a 11, entre comillas, 11:30. Sí. A los hermanos que están interesados en conectarse con nuestro hermano Saúl, el número de teléfono de él es 917-889-1408. 917, repito, 889-1408. Gustosamente el hermano Saúl lo atenderá y le dará los detalles de cómo ustedes puedan conectarse. Así que de todas las personas que se están perdiendo los estudios de los lunes, que son muy buenos, los estudios, el estudio de los jueves no lo oigo porque estoy acá con el pastor en la emisora. Y los domingos a las 12, hora de Puerto Rico. Sí. Sí. Entonces estamos también transmitiendo los domingos de 8:30 a 9. Eso es a través de la emisora Guapa Radio. Y estamos retransmitiendo a través de... O sea, que nos pueden conectar a través de la página de Guapa Radio y se pueden conectar a través de la página de Iglesia Cristo Justicia de los Siglos. Bien, pues vamos a dar comienzo con una oración, no sin antes decirle a todas las personas que nos están escuchando que se pueden traer su petición. Antes de finalizar vamos a estar mencionando su petición de oración y vamos a estar orando por su petición. Vamos a orar, vamos a aprovechar que está nuestro hermano Cano por aquí para que pase por aquí. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano. Amantísimo Dios, Dios Padre soberano. Gracias, Señor, por este día tan hermoso que nos has dado,
por cuidar a nuestra familia, ¿verdad? Hasta aquí nos has traído, Señor. Yo te pido de manera especial que tú cuides a cada uno de los hermanos que está viéndonos por la página de la iglesia y por el Zoom. Que tú bendiga al pastor, que tú lo uses con poder y gloria, Padre, para esta palabra que vamos a estudiar, Señor, que se edifica, que verte en nuestros corazones, Señor. Bendice a uno si está enfermo, que tú estás sanando, Señor. Gracias, todo lo hacemos aquí con amor para ti, Señor. Todo lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, pues ahora dejo con ustedes al pastor Jorge Cruz con el tema del día de hoy. Adelante, Jorge. Gracias, Juan. Gracias a Félix Ocasio, mejor conocido como Cano. Así que nuevamente agradecemos al Todopoderoso a la oportunidad que nos da. Somos indignos de traer su palabra, pero Él nos ha dado este privilegio, así que lo aprovechamos en esta noche. Saludo a todos los hermanos, los que están en el Zoom, los que están en el Face. Vamos a hacer mención de algunos que están en el Face. Tenemos a Marixa Colón, Eda Osis, Tiburón Blanco, a la hermanita Auria Collazo, bendición, Olga, Alma Melesio. Tenemos a Nilsa Rivera, a Kay González, a Kay. Aida Wiles, tenemos también a José Rivera. José, Dios te bendiga. Cheito. Nancy Torres, nos está también conectada. Rosita Rodríguez, Juan Echevarría, Carmen Martínez, y el hermano Castro también nos está viendo, entre los que tenemos aquí que podemos leer. Bueno, pues hoy va a ser entonces hoy es miércoles, el último miércoles del año. Mañana pues despedimos el año, gracias al Señor, ¿verdad? Esperamos que el próximo año pues sean unos fructíferos para la obra de Dios, ¿verdad? Para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros, que tanta nos hace falta. Y ver cómo entonces en este año 21 podemos entonces mejorar pues la manera de comunicarnos, ¿verdad? Porque ustedes saben que presencialmente pues no podemos estar como quisiéramos, pero el Señor nos abrirá puertas y tratemos de buscar las estrategias necesarias para seguir comunicando la palabra del Señor. Así que bendiciones para todos. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y cuando nosotros hablamos de la sangre de nuestro Señor Jesucristo y de su Evangelio, tenemos que muchas veces, pues, lo hicimos la semana pasada o antepasada, dividimos el Evangelio en varios aspectos, entiéndase el nacer, vivir, morir, resucitar, el ascender de Cristo y el interceder de Cristo hasta llegar al trono de la gracia y la entronización que se le hace a Él. Pero hoy vamos a hablar de este aspecto de la sangre de Jesús. Es importante que la oferta que Dios nos hace, ¿verdad? La propuesta que Dios nos hace, solamente responden a aquellos que están en necesidad. Usted le va a brindar en bandeja de plata la salvación del alma a los mortales, pero la gente no sabe o no quiere reconocer que es mortal. La gente no quiere reconocer la necesidad que tenemos, ¿verdad? Entonces, por eso es que en la mayoría de las ocasiones, cuando presentamos este manjar a los necesitados, como los necesitados no se sienten con la necesidad, pues obviamente rechazan. Así que nosotros somos, como dijo Jesús, bienaventurados, ¿verdad? Los que tienen hambre y sed de justicia, porque cuando se nos presenta el manjar, entendiendo la condición y la necesidad que tenemos, pues entonces recibimos con beneplácito y aceptamos la propuesta que Dios nos hace. Y es la propuesta que Dios le hace al mundo, es la propuesta que Dios le hace a la raza, de que acudamos a Él para recibir el oportuno socorro, para que podamos recibir el Evangelio, que no entiendo por qué la gente no puede ganar conciencia de la necesidad. Y por eso es que pasa lo que pasa. Porque es en la necesidad, la mayoría de las veces cuando nosotros respondemos a Dios
Porque a veces nosotros creemos que porque podamos tener dinero, porque podamos tener abundancia, no tenemos la necesidad de Cristo. Pero la realidad es que aún el más rico y el más pobre tienen exactamente la misma necesidad. La necesidad de vida, la necesidad de salvación, la necesidad de paz, ¿verdad? De seguridad. Eso no lo tiene todo el mundo, Dios quiere ofrecerlo, pero la gente, vuelvo y repito, no reconoce su necesidad, y por eso es tan importante la labor y función del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, porque viene precisamente a ver que nosotros podamos reconocer nuestra necesidad. Así que si usted ha reconocido su necesidad y ha podido ir a Cristo, usted es un bienaventurado, usted es un dichoso. Usted ha obtenido y se le ha otorgado el regalo más grande que se le puede otorgar a cualquier persona, que es Jesús. Entonces, nosotros vamos a ir al libro de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 6, porque allí vamos a encontrar a Jesús precisamente haciendo esta propuesta. Recuerden que el Dios verdadero, el Dios de Israel, Moisés le preguntó cómo se llamaba y dice que en la Escritura que Jehová se manifestó con el siguiente nombre, con el gran yo soy. Porque el nombre de Dios en el alfabeto hebreo, creo que se pronuncia el tetagramatón, si no me equivoco, Saúl nos está escuchando. Pues las letras que aparecen ahí no tienen sonido, así que se le ha agregado las vocales para que nosotros podamos pronunciar el nombre de Dios, porque los israelitas, del respeto que tenían al nombre de Dios, ni siquiera se atrevían a mencionarlo. Así que Jehová se identifica como el gran yo soy, para que nosotros podamos entender que Él es el yo soy en cualquier necesidad que nosotros podamos tener. De eso estuve hablando un poquito al hermano Carlos. Yo soy el pan de vida, yo soy tu protector, yo soy tu salvador, yo soy el agua de vida, yo soy el pan que descendió del cielo. Por lo tanto, los apóstoles le llaman a Cristo el que todo lo llena en todo. Así que yo soy, Dios es para mí de acuerdo a la necesidad que yo tengo. Entonces, si yo tengo necesidad de salvación, pues Él el que me provee la salvación. Si yo tengo necesidad de vida, Él me provee la vida. Y esas son las palabras que se va a utilizar Juan para describir lo que Cristo mismo hizo, ¿verdad? Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 6. Juan, capítulo 6. Y vamos a leer desde el versículo 53. 53, 6, 53. En el 51 Jesús se autoproclama como el pan de vida. Esto no era una cosa nueva para los israelitas, porque los israelitas estaban acostumbrados a escuchar y a leer en el Pentateuco, en la ley, especialmente Éxodo, Números, ¿verdad? Deuteronomio, las proezas que había hecho Dios y cómo Dios había alimentado a este pueblo durante 40 años haciendo caer maná del cielo. Así que la manera de Cristo hablar para ellos no era una cosa distinta. Yo recuerdo la primera vez, Félix, que yo escuché que cayó pan del cielo, pues yo creía que caían libras de pan, así como le llamamos nosotros acá en Puerto Rico, pan horneado. No, era una semilla parecida a la hojuela de maíz que ellos aderezaban y hacían como diríamos aquí, sus mejúmenes, su pan, su alimento, ¿verdad? Que era tan dulce como la miel. Ellos dijeron, ¿qué es esto? Y allí se le empezó a llamar maná. Así que ellos están relacionados con el vocabulario que va a utilizar Jesús. Y dice así, en el 51, yo soy el pan que descendió del cielo, etcétera, etcétera. Pero me interesa leer desde el 53. El 53 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Este lenguaje, estas palabras que Jesús va a utilizar y está utilizando en este momento,
fueron palabras que se tergiversaron en el inicio de la iglesia cristiana, especialmente en el primer siglo y el segundo siglo. Porque algunos aludían a que los cristianos eran un tipo de caníbales y vampiros, como pensando que Jesús te estaba hablando literalmente de que se comiera su carne, de que se bebiera su sangre. No, aquí realmente está hablando en términos figurativos. ¿Qué significa esto en términos figurativos? Que se está utilizando la carne y la sangre de Jesucristo para traer una enseñanza más espiritual o más profunda, que es lo que quiere traer Jesús. La necesidad que tenemos nosotros de vida y dónde encontramos el que suple esa necesidad. Entonces Él llama la atención. ¿Sobre quién? Sobre sí mismo, ¿verdad? Y aquí dice, yo soy el pan de vida, es necesario comer mi carne, es necesario beber mi sangre. Y dice el 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. No es que va a tener, tan pronto nosotros apuramos, ¿verdad? Esa simbología, apuramos lo que representa eso, que no es otra cosa que su sacrificio, su vida expiatoria, su obediencia, etcétera. Está envuelto todo. Lo que pasa es que hoy vamos a estar profundizando o viendo el aspecto de su sangre, ¿verdad? Pero el apurar, el recibir, ¿verdad? El aceptar, el creer la obra que Jesús hace. Entonces Jesús dice, la obra que yo hago es que yo voy a entregar mi cuerpo y mi sangre. Yo mismo me voy a ofrecer en sacrificio por los pecados de ustedes. Así que tan pronto ustedes apuran o reciben, ¿verdad? Y retienen este ofrecimiento que yo le estoy haciendo de mí mismo, en ese preciso momento ustedes tienen vida. Por lo tanto, si en ese preciso momento, en el momento en que nosotros aceptamos a Jesús, tenemos vida, usted no tiene que empezar a ejecutar y a labrar una salvación que quizás poco a poco usted la va a llegarse a ella para retenerla. No, desde el momento que creíste, fuiste salvo, porque la salvación se labró en la persona de Jesús. Así que tú acudes a Él, bebe su carne o bebe su sangre, come su carne, y dice en ese versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene, y no es cualquier cosa lo que tenemos, vida eterna. Así que es una cosa totalmente distinta. Por eso es que cuando nosotros hacemos el ofrecimiento, o Dios hace el ofrecimiento de la salvación, la gente tiene que reconocer que no tiene vida en sí mismo, que somos mortales, que el tiempo que nosotros vamos a pasar sobre esta tierra es un corto tiempo. Jesús se los dijo a los discípulos, mi tiempo no ha llegado, pero vuestro tiempo siempre está presente. Yo puedo salir ahora mismo de la iglesia y bajando esas escaleras me da un patatú. ¿Saben lo que es un patatú? No sé, para los hermanos que están en otros países, porque a veces hay que definir algunos conceptos pueblerinos. Pues un patatú, para los que me están escuchando, un patatú puede ser un ataque cardíaco. ¿Ves? Nadie está exento de eso. Así que me da un patatú y se acabó el evento. Porque soy mortal, porque mi tiempo aquí es un tiempo leve, un tiempo determinado, un tiempo corto. Y ahora el Señor dice, si tú comes mi carne, si tú bebes mi sangre, en ese momento tienes vida eterna. Y yo les resucitaré en el día postrero. Así que tenemos la promesa. Noten si el ofrecimiento que está haciendo Dios es tan importante recibirlo, que es lo que hace la diferencia entre nosotros, los seres humanos. Hay seres humanos que se van a perder, son condenados, y hay seres humanos que se van a salvar. Y Dios desea que todo ser humano esté en ese lado derecho, en el lado de la salvación, para Él resucitar en el día postrero. ¿Se imaginan una cosa como esa? Entonces algunos no creen. Veremos a ver, el tiempo dirá si Dios tiene la razón o no. Y dice el versículo 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Es decir, que hay bebidas y hay comida que te pueden dar algún tipo de satisfacción momentáneamente, pero esta comida y esta bebida, que es el cuerpo, la sangre de Jesucristo, es lo que realmente produce la vida en nosotros. No es en nosotros mismos, sino que es en la vida de otro. Así que habíamos dicho que Jesús aquí entonces está hablando figurativamente. Él
figura de lo que realmente de su obra salvífica. Vamos a ir a Ezequiel, un momentito, vamos a ir a Ezequiel. Este versículo, vamos a ir a Ezequiel, capítulo 3.1. Ezequiel 3.1. Ezequiel 3.1. Aquí está hablando en forma figurativa. Ezequiel capítulo 3, versículo 1. Ezequiel 3.1. Noten lo que va a decir aquí Dios al profeta. Me dijo, estamos en el capítulo 3, versículo 1. Hijo de hombre, come lo que haya, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Ese es el problema que nosotros muchas veces tenemos. ¿Cómo podemos en un momento dado, cuando estamos leyendo las escrituras, si está hablando literal o si está hablando simbólicamente? Entonces ahí es donde entra el discernimiento, ahí es donde pica el buey o el cangrejo, porque nosotros tenemos que pues, poder hacer esa distinción. Entonces dijimos que Cristo estaba hablando de manera figurativa y aquí también está hablando de manera figurativa, porque cuando hablamos del rollo, estamos hablando de los manuscritos antiguos que se escribían en unos rollos, no como nosotros que tenemos ahora el papel. Ellos tenían también su escritura, pero eran unos lienzos, eran unos rollos. Y ahora Dios le está diciendo, come ese rollo. Obviamente Dios no le está diciendo que se arte de papel o lo que sea, porque muchas veces las escrituras estaban escritas en placas de barro, ¿verdad? Luego entonces los egipcios inventaron el papiro, el papel, todo ese tipo de cosas. Así que es imposible que Dios le esté diciendo, cómete esto. No, lo que está diciendo es, recibe el mensaje que está escrito. Come el rollo, ¿verdad? Recibe. Come el rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo, es decir, lo leyó, lo entendió. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre. Aquí el vientre, pues nosotros cuando hablamos de vientre estamos hablando del sistema digestivo y ese tipo de cosas. El judío cuando hablaba del vientre se estaba refiriendo al corazón. Y cuando nosotros hablamos del corazón estamos hablando de la mente. ¿Ve? Donde Jesús le dice, ¿qué caviláis ustedes en vuestros corazones? ¿Qué pensamientos son estos que ustedes tienen en el corazón? Pero Jesús, en el corazón no hay pensamientos, los pensamientos están acá arriba, en la mente, en el cerebro. Por lo tanto, él comió el rollo en su vientre, entiendes, en su corazón y en su mente, en otras palabras, lo entendió y lo recibió, es lo que está tratando de decir. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy, y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Porque cuando tú recibes el mensaje del Señor de salvación, es dulce. Pero muchas veces ese mensaje que tú recibes como dulce se pone amargo y se pone agrio. Porque muchas veces el seguir el mandato del Señor, el entregarnos nosotros a la causa de Dios, ¿verdad? A la consagración, muchas veces trae pesares, trae sinsabores, trae muchas veces dolores. Por eso es que no todo el mundo está dispuesto a tomar la cruz. Muchas veces nosotros le decimos a una persona, ¿quieres venir a la iglesia? No. ¿Tú sabes por qué no quieren venir a la iglesia? Pues no quieren venir a la iglesia por la responsabilidad, porque cuando nosotros entramos a la iglesia, lo que estamos es entrando en pacto con Dios. Entonces Dios pone una parte, ¿verdad? Da unas demandas, unas bendiciones, etcétera, etcétera, pero exige de nosotros ciertas responsabilidades. Y a veces nosotros no queremos esas responsabilidades. Y una de esas responsabilidades a veces es que el sabor dulce muchas veces se convierte en amargo. Y luego me dijo, de hombre, ve y entra a la casa de Israel, dice el 4, y habla a ellos ¿con qué? Con mis palabras o con aquello que él había comido, que era el rollo. Porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. Es decir, que cuando Dios nos envía, muchas veces nosotros sentimos temor, inseguridad, porque quizás al que le vamos a llevar la palabra, nosotros pensamos que sea
un erudito, un abogado, un hombre de renombre. No, el mensaje es el mismo para todo el mundo. Yo recuerdo una vez yo fui a predicarle a un hombre millonario. El que me llevó me dijo, ese hombre me regaló un carro, ese hombre es especial, ese hombre. Y me dijo, ¿qué tú vas a hablarle a ese hombre tan especial? Y yo le dije, pues yo le voy a hablar lo mismo que le hablo a cualquiera, porque el mensaje es el mismo para ricos y pobres. Entonces ahora le está diciendo Dios al profeta, ve y háblale a esa gente, olvídate si esa gente no sabe nada. Y a veces nosotros nos impresionamos y decimos, no, ese hombre es olvídate, ese hombre. No, si él también tiene la necesidad de vida y urge ir y llevar el rollo que comiste, el mensaje que Dios te dio. Dice, no hay muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil cuyas palabras no entiendan. Si a ellos te enviara, ellos te oirán, mas la casa de Israel no querrá oír porque no me quieren oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Dura de frente significa, a veces le llama con frente de bronce, ¿ve? Porque ahí está la mente. Y cuando el evangelio quiere penetrar esa mente, como ellos tienen esa mente fuerte o de bronce, la palabra no haya cabida en ellos, como le pasó a los fariseos, que Cristo dijo, mi palabra no haya cabida en vosotros. Pero lo que estamos tratando en este momento de decir es que la palabra muchas veces se utiliza figurativamente para traer ese mensaje. Vamos al libro de Jeremías capítulo 15, está un poquito antes, versículo 15, versículo 16. Jeremías 15, versículo 16. Dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Otra vez, ¿qué comió? Las palabras. Así que cuando Cristo dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, lo que está tratando de decirle, el que come mi mensaje, el mensaje de Dios que da por medio de mí es este, que ustedes me tienen que recibir, ustedes me tienen que aceptar como su único y exclusivo Salvador, porque yo soy el que doy vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, porque yo les resucitaré en el día postrero. Es tan fácil que está eso, yo no sé por qué de Montre se complica tanto la cosa. Lo vamos a leer completo. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Así que cada vez que usted recibe la palabra y usted lleva el mensaje, el nombre de Dios es invocado sobre usted, porque usted es un portavoz del Señor, usted es un mensajero, usted es un atalaya, usted es un discípulo de Cristo. ¿Entiende? Así que eso es maravilloso. Muy bien, así que ya entendiendo que Jesús está hablando en Juan capítulo 6, versículo 53, ese capítulo 6 está hablando figurativamente, pues nosotros ahora podemos entrar en la importancia que tiene la sangre en las Escrituras. Por ejemplo, para darle un ejemplo, cuando nosotros vamos a la historia de Israel, cuando Dios le manifiesta a Moisés que iba a traer aquellos portentos y aquellas plagas, la última plaga precisamente tenía que ver con sangre. Eso aparece en Éxodo 12. Y las instrucciones que Dios le da a Moisés es, cógete un corderito, coge la sangre, etcétera, con hisopo y ponla en los dinteles de la puerta. ¿Por qué había que poner la sangre en los dinteles de la puerta? Pues la sangre se ponía para que fuera un distintivo entre los incrédulos y los creyentes. Hubo personas dentro del pueblo de Israel que quizás no colocaron la marca, y hubo personas quizás dentro del pueblo egipcio que quizás pusieron la marca, porque esto no consiste en nacionalidad, esto consiste en seguir las instrucciones de Dios. Y dice entonces que ellos mataron el cordero, tomaron un hisopo y marcaron, y marcaron ¿qué cosa? La sangre en los dinteles de las puertas. ¿Y qué cosa ocurrió? Cuando vino el ángel destructor en Egipto, dice que los primogénitos de cada familia murieron. Así que vemos la importancia de la sangre, en este caso de un animal, representado con un cordero,
para poder librar de la destrucción a los primogénitos de cada familia, donde se marcaba con esa sangre en las puertas, en los dinteles. El ángel de la muerte no entraba allí y los libraba de la destrucción. Así que es uno de los lugares que nosotros podemos enfatizar con respecto a la importancia de la sangre. Luego nosotros, cuando vamos al Nuevo Testamento, vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 3. Vamos a ver allí la importancia de la sangre de Jesucristo. Romanos, capítulo 3, versículo 23 y 24. Romanos capítulo 3, versículo 23 y 24. El tiempo avanza, no vamos ni por mitad. Vamos a ver. Dice el 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? Todos. Pero realmente lo que ocurre aquí es que el pecado de un hombre, Adán, es el pecado que se nos cuenta a todos nosotros. Cuando Adán pecó es como si todos hubiéramos pecado. Así que dice el libro de Romanos que por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores y estamos bajo el juicio de Dios. Así que nos dice ese versículo que estamos destituidos de la gloria de Dios. Estar destituidos de la gloria de Dios no es otra cosa que estar bajo la sentencia de muerte, estar, ¿cómo podríamos decir? Destinado a la destrucción. ¿Ves? Bajo la condenación. Ahora noten cómo sigue diciendo el versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que la justificación o la declaración por parte de Dios de que nosotros ahora hemos sido encontrados libres de culpa viene por medio de la redención. Esa palabra redención. ¿Qué quiere decir esa palabra redención? Pues la palabra redención lo que quiere decir es pago, cuando usted es redimido. Por ejemplo, nosotros vamos a ver que se rapta a una persona, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer, Mayra, que raptan a tu esposo. Y piden $1,000,000 por el rescate. Tú le dices, no, voy a dar 2 para que lo dejes. No, son bromas. No, estamos bromeando. Pero si pidieran $1,000,000, ella te va a redimir. Lo que significa redimir es que va a ir a dar el pago por tu rescate. Entonces nosotros todos estamos raptados por el diablo. La muerte tiene la victoria sobre nosotros, nos acecha y estamos destinados a la destrucción. Y ahora Dios lo que viene es a ¿qué cosa? A redimirnos. ¿Verdad? Pero la forma de Dios redimirnos o comprarte no es con oro ni plata. Tú sabes que tú vales más que todo el oro del mundo y toda la plata y todo lo que pueda haber sobre la tierra. Nosotros vemos a una persona debajo de un puente, a un deambulante. Y decimos, ese apestoso, eso no sirve para nada. Así a veces hablamos despectivamente. Pues yo le quiero decir que esa persona que vive debajo del puente, el valor de esa vida no se puede comprar con todo el oro y la plata del mundo. Nosotros podemos llenar este lugar de dinero y no la podemos comprar. O si no, usted lo que tienen que hacer es ir a una persona que haya fallecido y esté muerta ahí. Usted va a la funeraria y hay un muerto ahí. Ahí está el muerto. Y usted le dice, ¿cuánto puedo pagar porque esa persona vuelva a la vida? Puedes pagar todo lo que tú quieras, pero no da. Entonces Dios lo que ha hecho es que nos ha redimido o ha pagado el precio. ¿De qué manera? El versículo que sigue nos dice, a quien Dios puso como propiciación. Esa palabra propiciación tiene que ver con el propiciatorio. ¿Qué ocurría en el propiciatorio? Allí se llevaba el animal y se mataba. Y ese animal derramaba su vida, su sangre. Y era la sangre del cordero lo que redimía al pecador. Ahora la Escritura dice, al que Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y noten lo que está diciendo, ¿verdad? Que esa propiciación fue hecha por medio de la sangre, es decir, la sangre de Jesucristo, la que se derramó en la cruz, es lo que hace posible
que usted tenga la oportunidad a la vida eterna. Yo le digo a los muchachos que llegaron, ustedes son mortales. ¿Qué significa que ustedes son mortales? Bueno, ustedes saben que hace unos días aquí murió este muchacho, 31 años. Pues eso le va a pasar a ustedes y me va a pasar a mí. A él se le adelantó el tiempo, 31 años. ¿Y qué cosa ocurre? Dios quiere librarnos a nosotros de la segunda muerte, porque Dios ha de regresar a levantar a todos, a vivos, ¿verdad? A todos. Y en ese momento nos va a juzgar. Y la única manera de nosotros salir airosos de ese juicio y de esa condenación es aceptando el pago que Dios ha hecho, esa redención. ¿Cómo se ha hecho ese pago? Por medio de la sangre de Jesucristo. La gente no quiere oír esto, no quiere saber de esto, piensa que esto es una pérdida de tiempo, que esto es un embuste. Pues, que cree que es un embuste, pero lo sigue creyendo. Todo lo que hay que ver, que el tiempo siga transcurriendo y veremos a ver qué pasa. Y vamos a ver si el tiempo le da la razón a Dios o no la da, o se la da a los incrédulos. Si se la da a los incrédulos, yo no tengo nada que perder. Pero si se la da a Dios, lo voy a perder todo, porque Dios me ha dado la oportunidad de pasar de condenación a salvación simplemente por aceptar la sangre de Jesucristo. Así de fácil es esto. Vamos a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Vamos a tratar de simplificar esto un poquito más. La sangre de nuestro Señor Jesucristo logra el perdón de pecados. Dice Mateo 26, versículo 27 y 28. Vamos a ver cómo dice. 27 y 28. Cristo se reúne con sus discípulos. Esta es una escena que nosotros conocemos. Y está allí con sus 12 muchachos, con los 12 apóstoles. Y después de haber comido y bebido y qué sé yo, cogió la copa y dijo la siguiente frase. Dice el 27, tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ellas todo, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecado. ¿Ve? Remisión de pecado es para perdón de pecado. Así que no hay otra forma, no hay otra manera de nosotros poder obtener el perdón de pecado. La iglesia tradicional, la iglesia católica, lamentablemente, y muchas protestantes también, vendían lo que se conocía como las indulgencias. ¿Tú sabes lo que es eso, Félix? Las indulgencias. ¿No sabes lo que es eso? Las indulgencias eran personas que la iglesia católica reclutaba, monjes y sacerdotes y demás, e iban por las comarcas a vender pecado o a vender el perdón de pecado. Entonces iban donde las familias acomodadas casi siempre y decían, ¿tú pecaste? Sí. Pues eso se arregla fácil. Eso era así, la historia está ahí. Eso se arregla así. ¿Cuánto tienes? Porque el pecado que tú cometiste, eso vale como, vamos a ponerlo en términos cualitativos de hoy, un 50. Y eso es así, con eso fue que construyeron la Catedral de Roma. ¿Y cuánto tú tienes? Y las familias cómodas, acomodadas de igual manera. Hoy en día eso mismo se hace, pero en el confesatorio. Tú vas a la iglesia católica y está un hombre al cual respetamos, porque como persona hay que respetarlo, pero lo que dice es antibíblico. Te pregunta, ¿tú pecaste? Sí. ¿Qué fue lo que hiciste? Pues mira, vete y rézate 10 Ave María y 10 Padres Nuestros. Está resuelto el problema. Pero la Escritura lo que nos está diciendo es que para recibir el perdón de pecado, usted no tiene que ir donde nadie a declarar sus pecados y mucho menos a tratar de ganar gracia por lo que está haciendo, porque usted está diciendo al Señor, como recé 10 Ave María y 5 Padres Nuestros, pues ahora ya eso está arreglado. En las iglesias protestantes igual, estos ministros pillos hacen lo mismo. Si el que llega es pudiente, aquí en la primera fila, este hombre hay que darle un parking ahí porque diezma mucho. Y entonces están tratando de alguna manera ensoberbecer a esa persona para que todo el mundo ponga su mirada sobre él.
Y eso no puede ser así. Nosotros tenemos que poner la mirada sobre aquel que derramó la sangre para el perdón de nuestros pecados. Por eso Jesucristo dice, esta es la copa del nuevo pacto en la cual nosotros podemos encontrar, ¿qué cosa? La remisión de nuestros pecados. Vamos rapidito, que nos quedan 15 minutos. Estamos bien, estamos en tiempo. Hebreos 9:22. Hebreos 9:22. Y yo digo las cosas como las siento, eso es el problema, ¿verdad? Hay que decir las cosas como son. Algunas personas no se atreven a decirlo. Pues yo lo digo. Bueno. Claro, ahí están los hechos. 9:22. Dice así. Dice el 21. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Entiéndase que las cosas sagradas del tabernáculo se santificaban por medio de la sangre, ¿verdad? Era la ¿cómo podríamos decir? Ay, Dios mío, se me escapó la palabra. El oficio que hacían ellos, la ceremonia, era la ceremonia de la sangre, lo que hacía que aquellos utensilios, aquellas vasijas, estuvieran apartadas para el servicio del Señor. Y eso se hacía a través de la purificación de la sangre. Pero el 22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y noten lo que dice, y sin derramamiento de sangre, ¿verdad? No se hace remisión. En otras palabras, tiene que haber derramamiento de sangre. Pero ¿qué sucede? No podía ser la sangre de cualquier cosa. Tú no podías llevar allí una gallina de palo, ni un lechón, ni un pejo. No podía llevar un camello. No, tenía que ser, ¿qué cosa? Las cosas que Dios mismo había predeterminado. Y Dios había determinado unos animales limpios y unos animales insanos o impuros, ¿verdad? Impuro le podemos llamar común. Entonces Dios había dicho, ustedes tienen que traer un cordero. Y ese cordero que ustedes me van a traer a mí, no puede estar cojo, no puede tener gajapata, no puede tener piojo, no puede tener pelo, no le puede faltar una oreja, no, ni el rabo, no podía ser así. Tenía que ser un animal limpio, un animal sin defecto. ¿Por qué? Porque ese animal estaba representando a Jesucristo. Y tenemos que recordar que Jesucristo fue un ser, una persona sin pecado y sin defecto. Y ahora entonces está diciendo, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado, pero no podía ser cualquier sangre. Tenía que ser el animal que Dios había determinado y en las condiciones que estuviera ese animal. Así que aquel animal estaba prefigurando a Jesucristo. Por eso Jesucristo dice, el que bebe mi sangre, entiéndase, el que recibe el mensaje, el sacrificio que yo estoy haciendo. Vamos a ir a Hebreos 9, ahí mismo donde estamos, pero el versículo 13. 9:13. Porque la sangre de Jesucristo limpia nuestras conciencias. Y esto es importante, porque cuando vamos a los muchachos que están aquí, tenemos 6 visitas aquí, los jóvenes. Les voy a hacer una pregunta a ustedes fácil. Tú sabes que Jesucristo fue enjuiciado, ¿verdad? Y allí lo condenó Pilato, ¿cierto? ¿Y qué fue lo que hizo Pilato con sus manos después que entregó a Jesús a la condenación? Se lavó las manos. Muy bien. Ustedes van bien. Entonces, él pensó que lavándose las manos, pues no tenía nada que ver con el asunto. Pero ¿qué pasa? Existe una cosa que se llama conciencia, la cual el Espíritu utiliza. Y la conciencia muchas veces nos redarguye y la conciencia muchas veces no nos deja estar tranquilos, ¿verdad? Tú has cometido una falta, por ejemplo, no hace poco una persona me llamó para que yo le hiciera un favor. Yo estaba aquí en la iglesia y me dijo, ¿tú me puedes llevar a yo no sé a qué lugar? Entonces yo tan pronto terminar aquí va a hacer otra cosa. Y le dije que yo no estoy por aquí, yo estoy por Cagua, le dije. ¿Quién no ha hecho eso? Yo no me escondo, yo no soy perfecto, yo soy una persona que en ocasiones miento y me dan pensamientos malvados, a veces me dan ganas de pelear, me dan ganas de llevarme las cosas. Yo me imagino que a la gente también le dan esos deseos, porque Pablo dice,
porque el bien que quiero hacer, no hago. O estoy diciendo una cosa. Bueno, pues entonces no le hice el favor a la persona. Pero por la noche cuando me acosté, la conciencia de caramba, pero yo pude haberlo llevado, si eso eran unos minutos ahí. Pues la sangre de Cristo nos limpia nuestra conciencia de que somos pecadores. Noten lo que va a decir Hebreos 9, versículo 13 y versículo 14. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos, ¿quiénes son los inmundos? Usted y yo. Que si yo digo que tengo malos pensamientos, no se alarmen, porque usted es un inmundo también, y usted, si no tiene la dinga, tiene la mandinga. ¿Tú sabes lo que es la dinga y la mandinga? La dinga y la mandinga eran dos tribus en África, y el que no era de la dinga era de la mandinga. Y usted, si no es de uno, es de otro. Eso es lo que está tratando de decir el concepto pecado sobre los hombres, ¿verdad? Entonces, dice, y la ceniza de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. En otras palabras, obras muertas son aquellas que nosotros le podemos presentar a Dios para salvarnos y para sentirnos bien y para sentirnos que lo hemos honrado y que Dios nos tiene que dar la salvación por eso que hemos hecho. Pero la Escritura le llama a eso obras muertas. Pero ahora la sangre de Jesucristo dice, boja toda esa porquería que tú tienes en tu mente. Y depende de lo que yo he hecho, no de lo que tú haces. Entonces, como yo dependo de lo que otro hizo, que alcanzó la salvación por mí, pues entonces ahora yo estoy con mi conciencia tranquila. Y por eso si yo vengo y digo en la iglesia, ¿cuántos se van con el Señor ahora mismo? Y la mitad no levanta la mano, es porque no han entendido el Evangelio. Porque el Evangelio es perdón en una persona. El Evangelio no es por lo que tú haces o dejas de hacer. Y la gente dice, yo estoy insegura de mi salvación porque yo anoche discutí con mi esposa y cogí y le dejé los trastes sin fregar. ¿Qué sé yo? Cualquier cosa de esa. Entonces usted se siente como si hubiera deshonrado a Dios. No, la salvación no depende de eso. La salvación depende de otro. Ese vino justo, puro, sin pecado, sin mancha, y derramó su sangre. Y como Él derramó su sangre y me redimió y me salvó, pues ahora mi conciencia no me redarguye. En otras palabras, yo estoy seguro de mi salvación. Eso es lo que está tratando de decir ahí. Y vamos a terminar ya porque el tiempo avanza. Ahí mismo en el 12, donde estábamos, en Hebreos 9:12, dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerras, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Así que la sangre de Cristo hace que Él pueda entrar ¿a dónde? Al lugar santísimo, porque su sangre era santa, pura. Él puede ir a oficiar y por lo tanto la sangre de Jesucristo abre el camino. Él es el precursor, Él es el primero que entra. Y ahora nosotros podemos entrar libremente al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Entiéndase que a la presencia de Dios no podía entrar todo el mundo. Cuando hablamos de la presencia de Dios estamos hablando del santuario, aquella casa donde Dios vivía. Estaba dividida en dos compartimientos, en el lugar santo y el lugar santísimo. En el santísimo estaba la presencia de Dios. Y si alguien entraba, le voy a decir a los muchachos, ustedes hemos visto a los sacerdotes católicos. Ok, el sacerdote católico coge un incensario, una cosa que bota humo, y tienen unas campanitas. ¿La han visto? Ellos se creen, en verdad que el pueblo está en ignorancia, pero ellos se creen que están oficiando en ese lugar santísimo. Entonces, las campanitas se las ponían en el cinturón, porque si ellos hacían algo erróneo, el individuo caía muerto. Pero a la vez él tenía una soga amarrada en su cintura y nadie podía entrar ahí. Lo alaban con una soga, porque el que entraba moría, porque no era digno de estar ante la presencia del Señor. Y ahora Jesucristo entró primero e hizo la conexión, por decirlo de alguna manera, y nos dice a nosotros, ustedes también pueden entrar.
porque yo pagué por los pecados y ahora Dios los ve a ustedes como limpios, como si nunca hubieran pecado. Entonces eso ahora limpia mi conciencia. Y cuando me dicen a mí, ¿tú te vas con el Señor? Yo, claro, yo me voy porque ya uno entró y me dijo que estaba llanito, que yo puedo entrar. Así que eso es la importancia de la sangre de Jesucristo. Y para terminar, ¿verdad?, vamos a dejar algunos aspectos que tenía, porque el tiempo ha corrido. Pero quiero citar Hebreos 10, aquí donde estamos, versículo 26. Dice así: porque si pecáramos voluntariamente, Hebreos 10, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Este versículo es un versículo que se tergiversa mucho y que trae problemas a la grey y a las congregaciones. Si pecáramos voluntariamente, bueno, ¿quién no peca voluntariamente? Le acabo de decir que los otros días yo pequé voluntariamente porque no quise llevar a un hermano que me pidió un favor y le dije, no, yo estoy por tal lado. Así que pequé voluntariamente. ¿Quién aquí no ha pecado voluntariamente? A veces le llamamos una mentira blanca, ¿verdad? Una mentira piadosa, pero yo voy donde los muchachos y le digo, préstame 50 pesos. Ah, yo estoy pelado, pero tiene chavo. ¿Mentimos voluntariamente o no mentimos? Mentimos. Entonces el versículo dice, porque si pecáramos voluntariamente, ¿qué quiere decir este versículo? Pues este versículo lo que está queriendo decir, si usted o a usted se le ofrece el sacrificio, la bondad de Dios, el perdón otorgado por Jesucristo y lo rechaza voluntariamente, para usted ya no hay remisión de pecado. Para usted ya no hay perdón, porque la única manera de obtener el perdón es por medio de la sangre de Jesucristo. Así que tú estás rechazando. Lo que él va a decir más adelante, así lo demuestra. Noten lo que dice el 27. Sin una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremediablemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere, ¿por qué?, por inmunda la sangre del pacto? Eso es pecar voluntariamente. Si tú tienes por inmunda la sangre del pacto. Yo fui a predicarle a una persona. Le quedaban 24 horas de vida. Él no sabía que le quedaban 24 horas de vida. Y me dijeron, tú puedes ir a ministrarle a esa persona. Yo voy allí y le digo, mire mi hermanito, yo vengo de parte de Dios a traerle el mensaje de salvación. Y el hombre trancado, como cuando los calipers, ¿saben lo que son los calipers? Cuando los calipers se trancan, el cajón no, como si tuviera la emergencia puesta. Y el hombre ni para atrás ni para adelante. Y vengo y me la acomodo por el lado, mire mi hermano, pero usted tiene que pensarlo, hablar el corazón a Dios y qué sé yo. Y él trancado. Y le dije, bueno, como a mí me mandaron una misión, yo le voy a decir entonces lo que le puede ocurrir si no acepta al Señor. El diablo se lo va a llevar. ¿Cómo? El diablo te va a llevar. Tú tienes ahora la oportunidad de reconciliarte con el Señor. Acéptalo, tú no pierdes nada. Y me dijo, sí, yo quiero eso. Y al otro día se murió. Así que se salvó como por el fuego. Pero si él hubiera rechazado la propuesta que Dios le hace, lo que estaba haciendo era, tenía por inmunda. Inmunda lo que significa es, no sirve, no es propicia, no la quiero, la rechaza, pues está rechazando la salvación. Así que en términos generales lo que hemos querido decir es la importancia de la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo trae el perdón, limpia nuestras conciencias, trae la redención, trae la entrada al cielo, la conciencia es limpia. Todo lo podemos lograr por medio del derramamiento de sangre. Así que cuando Jesús dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, está haciendo alusión a recibirlo a Él como único y exclusivo Salvador. Quisiera yo, y quiere Dios, que usted lo pueda hacer. No tiene nada que perder. Pero solamente van a recibir el perdón de Dios aquellos que reconozcan su necesidad. Usted va a mi casa y yo te ofrezco de comer el mejor manjar. Y si tú no lo quieres comer, y si tú no tienes apetito, tú no te lo vas a comer. Ahora, si tú tienes hambre, tú dices, no tengo hambre, tengo un chispito de hambre. Cuando me entrega el plato, no hay necesidad de fregarlo. Ay, tú decías que no tenía hambre. Y ya, por poco te comes hasta el pegado.
Pues así tenemos que hacer con Dios. Sí, yo tengo hambre y sed. Yo deseo eso que tú me das porque yo quiero la vida. No solamente para mí, sino para los míos, para los de nosotros, porque nosotros tenemos que velar por nuestro padre, por nuestra madre, por nuestros hermanos, porque tú eres el eslabón para unir esa cadena. Así que no hagas caso omiso al llamado de Dios, sino por el contrario, recibe la palabra del Señor. Pues terminamos, Juan. Vamos a ver quiénes están conectados. Les recuerdo que si hay algún comentario lo pueden hacer a través del Face o a la vez también por el Zoom. Serán bien recibidas sus comentarios. Y entonces, haz la alusión a las peticiones que hayan, por favor. Sí, la hermana Ilia Ponce de León está pidiendo oración por su condición de dolor de los huesos. Mirna Roldán Rodríguez está pidiendo oración por una prima que se llama Diana Capela, por su familia, su esposo y sus hijos. Y por la familia de Alma Melesio también está oración por ella. No tengo más nadie. Bueno, pues entonces... A una compañera de Reina que se llama Ruth Lalu. Y nos escribe Tiburón Blanco, el hermano González de Arecibo. También nos está pidiendo oración por su familia. Entre los que tenemos, ¿verdad? Mi hermano nos está saludando, Jorge. Saludos para Jorge, que está en Tampa, ¿verdad? No, en Orlando. En Kissimmee. Tenemos a Miguel de la Cruz, que está en San Pedro de Macorís, allá en la República Dominicana. Tenemos al hermano Saúl. Saúl está en Nueva York. Algunos hermanos están en Nueva York. Estaba hermano Miguel allá en la República Dominicana. Y los demás que están conectados. Pues vamos a pedirte a ti, Juan, por favor, que cierres esta parte con una oración. Entonces luego pasamos a la presentación. Vamos a hacer una presentación de un niño o una niña. Niño, varón. Vamos a hacer una presentación, pero no sin antes, pues si tienen algún comentario, pues de igual manera. Adelante, Juan. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque has permitido que estemos aquí en tu casa de oración. Una vez más, Señor, pidiéndote por todas estas peticiones, Señor, que sabemos que tú las vas a suplir siempre conforme a tu voluntad, Señor. Bendícela a cada una de ellas, Señor. Bendice a cada familia aquí representada, a todas las personas que nos están escuchando, que tengan alguna necesidad, Señor, y no la hayan dicho, Señor. Bendice a los jóvenes que se están acercando a tus pies, Señor, y te pedimos que tu pronta venida sea lo más pronto posible, Señor, para que se acabe todas estas cosas que están sucediendo, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Juan. Bueno, allá en el Zoom, los hermanos que están con el hermano Saúl, si tienen algún comentario, pues será bien recibido. Y de igual manera en el Face. Adelante, el que quiera comentar algo. Saúl, si nos escucha. Sí, te escucho. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna aportación, un comentario, alguna pregunta. Recuerden que ustedes son teólogos, así que cualquier comentario que pueda nutrir o pueda enriquecer la exposición, pues será bien recibida. Creo que la temática es una temática sencilla. Así que Amén. creo que... Qué bueno, pues qué bien. Pues entonces les recordamos entonces que mañana a las jueves estamos transmitiendo a través de la radio Candelita 7, hora de Puerto Rico 7 de la noche, hora en los Estados Unidos una hora menos, sería las 6. Luego entonces nuestro hermano Saúl está 8 de Puerto Rico transmitiendo también, y le hacemos un llamado a que si no se conecta uno, se conecta al otro. Luego entonces pasamos el sábado a las 10 de la mañana acá,
Y Saúl, tú te estás estás teniendo estudio los sábados, ¿verdad? Los sábados estoy con William. Estamos teniendo una temática. De hecho, esta semana o la semana que viene quizás comenzamos una temática acerca del juicio. William está transmitiendo desde Perú, ¿verdad? Desde Ecuador, creo que es. Desde Ecuador. Sí, ese tema es ¿a qué hora? A las 9:30 de nuestra. Sería 10:30 acá. Ajá. 10:30 en Puerto Rico. Así que si no están con uno, están con el otro. Si no, de todas maneras, puede escucharnos, porque quedan los temas grabados, tanto el tuyo como el de nosotros. Lo podemos ir luego. Entonces el domingo estamos a través de Guapa Radio, de 8:30 a 9 de la mañana, y luego entonces tú estás a las 12 del día, hora de Puerto Rico. Hora de Estados Unidos, 11 a.m. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Entonces, Saúl, voy a colocar los estudios tuyos en el canal de YouTube prontamente. Ya hablé estamos en conversaciones, solo hace el técnico por excelencia, que es Efri, para ver y unos planes que tenemos ahora en enero, ver cómo los desarrollamos y podemos trabajar un poquito más efectivamente. ¿Está bien? Está muy bien. Muy bien. Pues el Señor me los bendiga. Entonces, Efri, cerramos la transmisión por esta noche. Será hasta mañana, si el Señor lo permite. Gracias. Ok, bendiciones a todos. Muy bien. Bueno, pues entonces nosotros acá Dios les tenemos... bendiga grandemente. Sí, Dios los bendiga a todos. Nosotros El acá... Señor les bendiga, mi hermano, grandemente. Hermano Saúl, ¿tú mañana va a transmitir? No, mañana no. Por eso estaba preguntando. Sí. Rosita, Dígame, hermano. ustedes querían saber cómo hacer la fermentación. Sí. Ah, sí, verdad. Sí. Pues llámame Efri, mañana. puedes cerrar el canal nuestro. Me llama mañana y nos ponemos de acuerdo. Como eso de las Pasen 11 acá. por ahí. Usted me habla a mí, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Ajá, a las 11 de ustedes. Sí. Sí, que acá son las 10. Para que Ok. llenen ¿Pasó aquí? Sí, Ajá, sí, no, sí. ok, entonces, ¿Ok? Sí, ok. mi hermano. Pues Por ya- Zoom, ¿verdad? Sí. Feliz año nuevo para todos. Felicidades a todos. Felicidades. Bendiciones para todos. Feliz año. Feliz año. Un feliz año para todos ustedes, hermanos. Amén, igual. A todos. Cristo Jesús. Feliz año, Felicidades, grandemente. Nilda. Dile a Nilda Nilda, un abrazo. Dios los bendiga. Feliz año. Igual. Feliz año. Linda, pastor. Felicidades en Cristo Mi Jesús. hermana Delgia. Sí, felicidades. Dios les bendiga a los. Nosotros Feliz tuvimos la semana año, que la pasada. pasen bien. Amén, Feliz amén. año, feliz año para todos. Hermana Rosa Ulloa. Gracias, igual, Que la hermana. pasen bien. Gaby, permiso. Reina, le toman la información a Laia para que llenes ese certificado y después yo lo firmo cuando tú termines. ¿Está bien? Para que tengan un recuerdo de la presentación. Entonces hoy vamos a presentar a ese varón. Suban. ¿No? Bueno, pues vamos a presentar a este varoncito que se llama Jaden. ¿Jaden qué? Jaden Noel. Yael. ¿Y sus apellidos? Molinari. ¿Molinari qué? Pérez, ahí está. Pues mira cómo él me mira, él dice, aquí como que está pasando algo. Yo no soy el que pongo las vacunas, ni el que da las nalgas. Pues tú eres el papá, ella es la mamá, asumo que ustedes son los padrinos. Como yo le dije a ustedes la otra vez, pues nosotros nos apegamos un poquito a la tradición católica, el cual bautiza a los niños. Entonces lo que se hace es que se toman 2 personas de confianza de los padres para que se comprometan con Dios primero, ¿verdad? Con Dios primero y luego con los padres. O sea,
usted está asumiendo una responsabilidad con Dios y con los padres de ayudar en lo que sea posible en la crianza de ese niño, pero especialmente, mírame, especialmente, me está escuchando, ¿verdad? Especialmente